Y hablando de eso, llega el franquismo y es el darse contra un muro, ¿no? Sí, así fue. La poca apertura que había tenido la Segunda República, el franquismo en la corta de cuajo. Tardó un poco también el aparato franquista en enfocarse, ¿no?, contra la población homosexual. Al principio fue una represión más instintiva, ¿no? Fue, de hecho, ya entre las propias justificaciones del golpe de Estado figuraba la de que la República había generado un mayor índice de homosexualismo, abortos por todas partes, ¿no? La ley de aborto en realidad se aprobó solo en Cataluña y se aprobó solamente en la guerra civil, ¿no? Pero bueno, Ujú. que esos eran los argumentos, ¿no? Que había un clima de generación sexual permanente y esto implicó, por ejemplo, pues el caso de Lorca igual es el más famoso, ¿no? No solamente fue asesinado por homosexual, también era una persona políticamente más comprometida de lo que nos enseñan en las escuelas, o sea, muy políticamente comprometida. La Eh, barraca, izquierdas, aunque sí, no, o sea, también mítines, han vendido el amibalismo de que también tenía amistades dentro del falangismo, ¿no? sí, no, era Etcétera. amigo de Primo de Rivera, es verdad, Sí, es cierto. exactamente. Pero también te firmaba manifiestos contra dictaduras, fue uno de los fundadores de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, iba a mítines en enero, febrero del 36, fue a mítines a hablar del Frente Popular, a favor de que la gente votara al Frente Popular. O sea, yo que sé, las declaraciones que hacían prensa eran muy de izquierda, o sea, una persona que estaba políticamente comprometida. Pero aparte de Lorca, en Andalucía se tiene constancia y en el norte, en el sur de Castilla hubo fusilamientos, hubo asesinatos sumarísimos de travestis y de maricas de típicas maricas de pueblo, maricas de ciudades pequeñas que se conoce algún testimonio gracias a que alguna yaya, algún yayo sobrevivió a aquello y lo pudo contar en la transición o en los 80, pero que son complicadas de encontrar porque están enterradas por el nombre legal, ¿no?, que no era el nombre que utilizaban, no era el Dentro de nombre las con el que ACAS se les eran conocía. habituales, ¿no? Aparte pues yo qué sé, de maestros, de Sí, gente sí. comprometida con los mariquitas, ¿no? Sí, Los sí, también maricas. estaban en las listas. Y hay constancia tengo constancia de como mínimo 4, pero estoy seguro de que De hay, de muchísimos que hay, más. que hay bastantes más. Y que muchas veces las familias no habrán querido reivindicar a sus parientes como fusiladas por ser maricas o por ser travestis, ¿no? Esto lo habrá, de hecho, las veces que se conoce es porque gente en los 80, en los 70 habló de ello. Dijo, habían fusilado a la tal, que se Pero, llamaba tal, tal y tal. ya, ya. Pero podemos Y se ha podido recordar encontrar por eso. a Miguel de Molina, por ejemplo, que tuvo que exiliarse. Y Y por Miguel de poner. Molina, por suerte, sobrevivió a la paliza que le metieron, súper Y harta, y se tuvo que ir. Le mataban, si no. si es que no le quedaba otro remedio. Y si no, pues le hacían beber, ¿cómo se llama esto? Que les aceite de Aceite de ricino. 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 Sí. Ese Así que, era. pero aún así, esto fue como, sobre todo esto se circunscribe a los primeros meses o primer año, año y medio de régimen franquista, ¿no? Todavía con la guerra civil. En los años 40, o sea, lo de Miguel de Molina se ocurrió en los años 40, pero el régimen como tal no estaba tan interesado en reprimir la homosexualidad. Así que lo que hicieron sobre todo fue aplicar la ley republicana, la ley de vagos y maleantes, que se podía aplicar también para población homosexual. Y no fue hasta el año 54 cuando empezaron a ver, bueno, también estaba el Código Penal franquista, que es del 40 y algo, 44 creo, también penalizaba estas movidas, el Código de Justicia Militar también, y de hecho se aplicó contra soldados del ejército franquista en la guerra civil y posterior que tuvieron prácticas homosexuales, pero no es hasta el año 54 cuando el régimen, que ya se- ha pagado buena parte de la disidencia política, que era su principal prioridad, acabar con todos los maquis, con toda la resistencia organizada que había dentro del franquismo, del Partido Comunista, de la CNT, el intento de incursión, ¿no?, por el Val de Arán, o sea, eran las prioridades, ¿no? Ya en el año 54, que el régimen está bastante asentado internacional e internamente, es cuando ya tienen la necesidad de hacer una reforma de la ley de pagos y maleantes para incluir específicamente en esa ley la palabra homosexual, ¿no? Y a partir de bueno, ahí ya hay un nivel de represión más grande. durante esos años, entre la Segunda Guerra Mundial, la participación o no, saber la neutralidad, etcétera, etcétera, había una doble moralidad también, porque se mantenían todos los prostíbulos en España, la prostitución seguía funcionando y no se hizo mucho en ese aspecto, y como en ese, pues en otros muchísimos, ¿no? Hasta que, claro, acaba la Segunda Guerra Mundial
y ya con un cierto aperturismo, aunque España estaba totalmente negada al resto del mundo, ya sabemos como las declaraciones de la de Naciones Unidas, de lo que acontecía a nivel europeo, a nivel mundial con el régimen de Franco, con la entrada de los Estados Unidos, pues al mismo tiempo que hubo una cierta apertura, de golpe y porrazo, ellos reaccionaron, ¿no? Y todas estas cuestiones las intentaron cerrar a cal y canto, ¿no? Bueno, también en estos años, o sea, sí que a partir del 46 el régimen de Franco está relativamente aislado, pero el aislamiento no fue tan grande en realidad. O sea, sí que, a ver, sí que fue grande, pero siguieron comerciando con bastantes países. El concordato creo que lo firmaron en el 52, me parece, Oh. que eso fue una apertura al mundo católico, en plan de que estamos aquí defendiendo a la familia, ojo, y hubo guiñitos a menudo hacia Estados Unidos. De hecho, mi modo de ver, uno de los guiños que le hicieron a Estados Unidos fue en Estados Unidos. En esa época se decía que iba a haber pues era el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Que había como un intento de hacer débil a la población de Estados Unidos haciéndola homosexual. O sea, y si la población, sí, de verdad, esto sale en propaganda de la época, en vídeos, en periódicos, y si eran homosexuales, entonces eran débiles, entonces podían ser invadidos por la Unión Soviética, ¿no? O sea, esta narrativa la encontramos calcada en la prensa del Bueno, franquismo de los años 40, 50, sobre todo, mediados de pero, los 50. pero para la tranquilidad ¿sabes? De los americanos, ahí estaba el centinela de Europa, ¿no? Que era Paquito, el chocolatero. Y bueno, eso les sirvió muy bien para eso. Paquito el chocolatero. Quiero decirte que Y, también ahora se habla y se comenta, pero bueno, parece que a título historiográfico, por parte de muchísima gente, queda claro y evidente que Franco, aparte de que perdiera uno de sus genitales, ¿no? Siendo uno de los africanistas más importantes antes de la Guerra Civil Española, por eso ascendió tan rápidamente dentro del mando militar. Hay muchas referencias a que parece ser que era homosexual. Era bueno, un yo nunca reprimido, lo, se yo podría nunca lo he decir. tenido tan claro. No, Yo, no lo sé, la verdad, no tengo ni idea. También con Hitler ocurre este debate, ¿no? La verdad, yo por lo que las biografías que he leído de Franco, a mí me da la impresión. oye, y respetando, ¿eh? O sea, yo respeto Sí, sí, no, absolutamente pero cualquier tipo de ideología, lo que sea lo que dejen de ser, ¿no? Pero no, pero había bastante gente en el aparato franquista que era homosexual. Esto sí que es comprobable. Altos mandos de Falange, incluso doble uno de moralidad. los últimos ministros del Centro Exterior, Laureano López Rodó, Sí. era que luego encima fue uno de los que hizo cosas para reprimir el naciente movimiento homosexual que había, ¿no? Al final del franquismo. Esta persona era una marica de armario, ¿no? Según me ha contado Peña, que lo sabía, que lo sabe, ¿no? De buena tinta. En el caso de Franco, a mí me da la impresión de que era una persona muy pía y muy devota, hasta el punto de que igual le daba asco el sexo. Yo lo veo más así. Y la verdad, lo que a mí me interesa más es no tanto lo que hacían en la intimidad, sino la cara, tanto Hitler como Franco, como otras figuras de las que autoritarias y homófobas, como por ejemplo Edgar Hoover, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, jefe del Y era FBI. homosexual. Y era Yo homosexual. creo que este sí que lo era, segurísimo. O sea, sí que hay documentación, ¿no? Al respecto. Que la imagen que daban como figuras públicas al exterior era la de heterosexuales, ¿no? Era la de me caso, tengo mujer. Hitler, por ejemplo, el día anterior a su suicidio, se casa precisamente, ¿no? Un gesto que me parece muy revelador, ¿no? Se casa con Eva Braun, justo el día anterior. O sea, me parece como en plan, quiero pasar a la historia como que era un hombre de bien heterosexual con esposa, ¿no? O sea, en el caso de Franco, pues, en fin, pues Carmen Polo, que encima se puso el apellido, ¿no? De Franco, ¿no? A ese nivel, que esto lo han imitado luego otros dictadores de América Latina, o sea, otras mujeres de dictadores, mejor dicho. O sea, tuvo una relevancia bastante importante, ¿no? En el posfranquismo, en el franquismo también, pero sobre todo en el posfranquismo, ¿no? Ella sancionando, ¿no? Las propuestas políticas del Frente Nacional, por ejemplo, haciéndose fotos junto con Blas Piñar, yendo a los mítines, participando en los mítines, ella demuestra que como figura política era bastante importante, aunque fuera luego la mujer de. Y no tendría esa importancia a no ser porque Franco quería pasar a la historia también como un líder heterosexual, un hombre de bien, un hombre-hombre, independientemente de lo que luego hiciera en la intimidad, que en este caso yo tengo bastantes dudas de que de hecho, de que sintiera directamente atracción sexual, o sea, en general.
Yo sigo opinando que a mí me da la sensación de que era una, vamos a decirlo claro, una mariquita reprimida. Y después la historia hizo con él lo que aconteció después en España. Tuvo suerte el gallego, ¿no? De estar en el momento propicio de cara a un alzamiento y después de una manera subyugante acabó con todos los enemigos que tenía a su alrededor. Ya sabes que José Antonio Primo de Rivera murió fusilado un 20 de noviembre en la cárcel de Alicante. Intentaron hacer algo en ese propósito y ahí lo dejó. Son cosas que tienen que ver con el mundo, ¿no? Que no se conoce de lo que hay detrás de la política. Y hablando concretamente de la política y ya de lo que fue el duro franquismo, llega la transición, ¿cómo crees que se ha comportado el marxismo y el propio anarquismo con el movimiento gay a todos sus niveles? ¿Crees también que a Mm, veces ha habido una doble moralidad? Es una pregunta que te hago de que se habla de cara al patio, pero después internamente, tanto en asambleas como a la hora de movilizaciones, de hacer que esto funcione, pues también existe como el narcofeminismo, ¿no? Como unos topes. mm. Bueno, o sea, la respuesta a esta pregunta en mi libro, que es bastante grande, ocupa aproximadamente 2/3 del mismo, Ya. porque es la parte en la que hablo sobre todo de la transición, ¿no? Así que la respuesta, pues voy a intentar hacerla lo más pequeña posible, pero es complicado. Yo me he dado cuenta también, dentro de lo que es bueno, me pasó y te cuento así ligeramente. Yo empecé militando en el marxismo, ¿sabes? En Mm. el Partido Comunista de España, marxista-leninista. ¿Eh? Ole, toma En, ya. en los 80. Ya sabes quiénes son, los enverjosistas, ¿sabes? Sí, Etcétera, sí, etcétera, sí. etcétera. Buena gente. Bueno, oye, a ver, dentro de lo que cabe, hicimos bastantes cosas en aquellos 80, ¿sabes? ¿Sabes? Había muerto Franco no hacía muchos años, te estoy hablando del 84, 85, 86, ¿no? Eran tiempos de apertura, pero al mismo tiempo, no sé, no me convencía tampoco los planteamientos. Pero en estas cuestiones, el grupo que estábamos era de Zaragoza. Éramos bastante abiertos ¿sabes? De mente, de cabeza, pues por haber yo he vivido el ambiente también, ¿sabes? Desde hace muchos años atrás también, en Zaragoza y en otros lugares de España. Incluso yo viví en Palma de Mallorca y lo mismo, ¿no? Y dentro de lo que cabe, pues sí, hombre, se hablaban los temas y había unas contraposiciones, sobre todo de la gente más adulta, entiéndeme, ¿no? Que no lo Mm. veían de manera extraña, ¿no? Pero siempre había unos topecillos, ¿vale? Después, con el tiempo, acabo dentro de lo que es el anarquismo, ¿no? Por ideología, pues porque, claro, vas analizando las cosas, vas leyendo historia, vas hablando con gente, ¿no? Y te vas haciendo y tal. Y acabas. Y me encuentro dentro del anarquismo, como le ha pasado también a mi compañera, que nos damos cuenta que el anarcofeminismo tiene unos topes en las asambleas, ¿no? Que se intenta hablar, ¿no? Que se intenta comentar y demás, pero no es uno de los temas más importantes a tratar. Y, por ejemplo, dentro de lo que son las bibliotecas, de estos temas no te creas que se encuentran muchos libros. Ya no es que no se encuentren, es que cuando se quieren tratar, siempre hay como un cierto pudor, ¿no? ¿Sabes? Lo paran, te diría que rápidamente, ya sabes, lo famoso del siguiente punto, ¿no? Siguiente punto, ¿eh? Entonces, ¿en qué estamos? Te hago esta introducción para que me entiendas también a mí un poco por dónde iba la pregunta, aparte de que sé que es un tramo bastante importante de lo que es el libro, ¿eh? Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con la homosexualidad, ¿no? Dentro del marxismo. ¿Qué pasa con la homosexualidad o con el lesbianismo dentro del marxismo? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea que parece sí que hay mucha apertura, pero en un momento dado se cierran sobre sí mismos. Entonces, te hacía esa pregunta, si me la puedes explicar, que te lo agradezco, que te quedes un poquito más con nosotros, ¿vale? Y cuáles han sido también tus vivencias al respecto. Mm. Bueno, yo empecé en el marxismo también. De hecho, voy a emitir el partido en el que empecé. Y luego estuve en otra organización que igual era peor que la anterior, pero bueno, que desde el respeto a muchas organizaciones marxistas y muchas compas marxistas que tengo a día de hoy, que he tenido y que sigo teniendo a día de hoy. Pero bueno, llegó un punto en el que me parecía, pues, yo qué sé, pues igual que has dicho, ¿no? Que era más, el anarquismo me parecía más acorde, ¿no? A mis pensamientos y las cosas que he vivido en relación también a que siempre he sido abiertamente marica en estos entornos, pues en general diría que han sido buenas. También yo empecé a militar, pues, yo qué sé, a partir de los 15 años, ¿no? O sea, estoy hablando, yo tenía 15 años en 2005, ¿no?
Así que yo que sé, que no es lo mismo, ¿no? Que militar en los 80, ¿no? Que estas cosas, pues, yo que sé, pues han tenido un... En estos años era un poco paulatino, ¿no? En los últimos 5, 7 años, 8 años ha sido un boom, ha sido una explosión, ¿no? Absolutamente. Así que mi experiencia en general es buena, con cosas que me han molestado de lo que... Algo parecido a lo que se ha llamado, ¿no? Micromachismos, ¿no? En relación al feminismo, ¿no? Este término que se ha acuñado del feminismo, pues podría decirlo, ¿no? Aquí también microhomofobias, ¿no? Podría decir, ¿no? Pero en general mi experiencia es buena, de hecho, continúo, ¿no? Continúo manteniendo una presencia en espacios anarquistas y también una presencia también importante en ambos casos en espacios transmaricapipollos, queer, transfeministas, como queramos llamarles, ¿no? De las múltiples palabras que tienen. Esto también me llevó a hacer esta investigación, porque yo también soy historiador y me quería situar también, yo qué sé, quería situarme y quería situar el contexto, ¿no? Al final, muchas veces la gente historiadora tenemos esta manía, ¿no? También muchas veces son cosas que nacen desde, aunque no siempre se diga, porque hay que ser súper objetivos, ¿no? Todo el mundo, y mentira, no se puede ser, pero bueno, muchas veces nacen de propias inquietudes, ¿no? Que tenemos yo qué sé, que ha hecho la gente que estaba antes, que nosotros aquí. Bueno, de hecho, no en vano, pues hay una cantera enorme, ¿no? De historiadores, historiadoras dentro del mundo anarquista, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Así que, vale, en relación a la pregunta, creo que a nivel histórico, en el Estado español y fuera de la frontera del Estado español también, las experiencias son parecidas. La presencia del marxismo y del anarquismo ha sido muy positiva para el movimiento de liberación sexual. Responder esto con detalle, y es que cuando digo esto en cierta esfera, la gente no se echa la mano en la cabeza porque en el fondo saben que es cierto, pero hay gente que se molesta, ¿no? Sobre todo gente que viene de cierta cultura política, por ejemplo, el Partido Socialista, ¿no? Que se Te ha lo iba a, dedicado a... te lo iba a Sí, preguntar sí, más tarde, pero bueno, que parece que se han apoderado un poco del movimiento, ¿no? Parece. sí, 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 del movimiento y del estudio histórico, historiográfico del movimiento también. Porque al final, si haces el relato histórico, acabas también teniendo más poder en el presente, ¿no? Si tu relato histórico se ajusta a las cosas que está haciendo en el presente, ¿no? El PSOE se ha dedicado a hacer eso. Así que en general, cuando digo esto, molesta en algunas esferas, en otras no. Molesta, y gente que ha vivido los 70 y ha pertenecido al movimiento homosexual, mayoritariamente agradecen que yo diga esto porque coincide con muchas de las vivencias, con la mayoría de las vivencias de las personas activistas históricas LGTBI que a día de hoy todavía están en la lucha o que no están en la lucha, pero que todavía mantienen cierto perfil, ¿no? Así que digo que es positiva porque evidentemente hubo tensión interna dentro de las organizaciones de todas, o sea, igual hay alguna excepción muy excepcional, algún reducto, yo qué sé, pero en general en todas las organizaciones obreras de la transición hubo tensión debido a las cuestiones disidentes sexuales y de género, ¿no? Hubo incluso organizaciones que luego fueron vanguardia absoluta, como podría ser la Liga Comunista Revolucionaria, que en el franquismo expulsaron a militantes por homosexuales, ¿vale? Esto está registrado. Incluso gente, y ojo, la LCR tuvo un papel súper positivo en la liberación sexual de los demás, súper positivo. Pero pasaba esto y llegó a pasar gente de la dirección que estaba en el armario y que llegaba a decirle a gente por debajo de la jerarquía de la LCR que hacían comisiones gays, que estaban haciéndolas no como LCR, que se cortaran un poco. O sea, y eran gays que estaban en el armario, ¿no? O sea, en otras organizaciones, yo hablo de la LCR, pero en otras organizaciones han ocurrido las mismas cosas o incluso peores. De hecho, bueno, ha habido otras organizaciones, por ejemplo, esto mismo me lo dijo un miembro, ¿no?, del Partido del Trabajo de España. El Estoy poniendo PT. estos ejemplos solo como ejemplos. Podría hablar de todas las organizaciones individualmente y sacaría cosas buenas y cosas malas de todas. Pero estoy simplemente poniendo como ejemplo un militante del PTE, que es el padre de un amigo mío, me comentó que el cambio de postura, de tener una postura mayoritariamente homófoba desde la directiva, perdón, del PTE antes de las elecciones del 77, por ejemplo, a tener una postura pro-homosexual a partir del 78 e ir a las manifestaciones del movimiento de liberación gay, se debió a electoralismo. O sea, así me dijo el padre de mi amigo, ¿no? Que fue puro electoralismo, me dijo, literalmente fue puro electoralismo, ¿no? Así que, bueno, pues han ocurrido estas realidades, ¿no? Y dentro del mundo anarcosindicalista te encuentras un pozo que creo que tiene bastante que ver con las ideas que más o menos fueron últimamente hegemónicas dentro del anarquismo en la Guerra Civil, en la Segunda República y luego en el exilio, ideas que muchas veces eran muy reaccionarias en materia sexual,
hay un choque generacional entre esa generación que viene de ahí y la generación que en ese momento tiene 15, 20, 30 años, que ha vivido el final del franquismo, que ha vivido la revolución sexual de los 60, que ha vivido la resaca del mayo francés y que es gente muy pro-homosexual, hasta el punto de que en el anarquismo, en las publicaciones anarquistas y a veces en la misma cabecera del mismo periódico, te encuentras las posturas más reaccionarias casi de toda la transición en el movimiento obrero y las posturas más radicales, las dos juntas conviviendo, ¿no? Pero finalmente el relato que triunfó dentro de prácticamente todas las organizaciones, de todos los sindicatos, de todos los colectivos de base, de todos los ateneos, el relato que triunfó con muchísima diferencia fue el de que había que apoyar al movimiento de liberación sexual y que había que asumir la homosexualidad como una parte fundamental del proyecto de revolución social que en ese momento, o revolución política, o lo que queramos llamarlo, que en ese momento estaba llevando, pero que los 70 era un momento revolucionario. Era un momento en el que de verdad la gente, al contrario de lo que podemos pensar ahora, la gente pensaba de verdad que podía cambiarse las cosas, que podía castigarse el capitalismo. Ahora ya no trabajamos en esa dirección, pero en ese momento lo pensaban, así que si vamos a tirar el capitalismo, hay que hacer todo bien, hay que hacer la revolución bien. Y por eso hubo todo esta cantidad de luchas también que se juntaron, ¿no? El ecologismo, la primera vez que se habla de la gente minusválida, los primeros colectivos de gente gitana, los colectivos feministas que tuvieron un papel fundamental también en esta época, más incluso, o sea, más masificación, ¿no? En sus manifestaciones que el propio movimiento homosexual y que tuvieron también unos momentos de acercamiento y a veces también de disputa, pero mucho acercamiento, ¿no? Ambos movimientos. Así que, y bueno, y por ejemplo, claro, también hay que tener en cuenta que estas organizaciones es una época ultrapolitizada, después de que muere Franco, tal. O sea, estas organizaciones movían a decenas y centenares de miles de personas en la calle. Esos centenares de miles de personas y decenas de miles de personas que recibían desde los boletines y los periódicos de sus organizaciones material político favorable a la liberación sexual y a la abolición de la ley de peligrosidad social, que era la principal reivindicación del movimiento homosexual. Y aparte, por ejemplo, es un contexto en el que la prensa jugó un papel muy importante, bueno, las radios libres y todo, el momento en el que empiezan. Y, por ejemplo, tenemos revistas que, por ejemplo, la que más llegó a vender fue Ajo Blanco, que llegó a tener 500.000 de ejemplares durante el verano del 77, pero estaba Ajo Blanco, que era más de entorno libertario, estaba el Viejo Topo, que era más marxista, y estaba Ozono, Star, Saida, Posible, o sea, había una cantidad impresionante de revistas que unánimemente todas, revistas muy vinculadas estrechamente al marxismo y / al anarquismo, que todas unánimemente estaban a favor de la liberación homosexual y en contra de la ley de peligrosidad social. Y se movían miles y miles y miles y miles y miles y miles de estas revistas. Esto, evidentemente, la presencia de la izquierda como un factor tan favorable a la liberación sexual, junto con el factor del propio movimiento de liberación sexual y el factor del propio cambio filosófico, social, político que se estaba dando en ese momento en el Reino de España y en toda Europa, fue lo que conllevó que la sociedad pasara de una homofobia mayoritaria a querer que se despenalizara la homosexualidad. Y finalmente luego todas las leyes que han venido siguientes, ¿no? La antidiscriminación, el matrimonio, las parejas, la ley de identidad de género y las leyes de los últimos años, ¿no? Así que, por todo lo que he explicado ahora, muy ampliamente considero que la izquierda, el marxismo y el anarquismo, concretamente, toda su familia prácticamente tuvieron un papel absolutamente fundamental y que está muy maltratado por la historiografía LGTBI oficial a favor nuestro, ¿no? Así, y lo han seguido teniendo. O sea, en los últimos 40 años han seguido teniendo ese papel, con sus más y con sus menos, con sus tensiones, con sus tires y con sus aflogas, pero a día de hoy siguen teniendo. O sea, es que con echarle un vistazo simplemente a la votación, al arco parlamentario, ¿no? La votación de la ley trans del otro día, de hace 3 semanas, creo que fue 2 semanas, es que es la izquierda precisamente la que ha votado esa ley, con sus movidas que ha habido. O sea, el PSOE ha metido ahí unas alegaciones, o como se llamen, que han tirado buena parte del articulado, pero las formaciones, la cultura política que ha votado la ley, o sea, toda la derecha ha votado en contra, hasta los que van de progres han votado en contra, ¿no? Son ciudadanos. Y toda la izquierda ha votado a favor. O sea, es una reminiscencia que sin duda viene de esta época que estoy hablando ahora. Y ya, eso es un poco como respuesta.